Continuamos con la resolución de ejercicios de los que teníamos en la sesión pasada, de los cuales se trata de investigar cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de algunas funciones cuya ley de asignación están dados en el ejercicio 7 desde el ítem 1 hasta el 10. ¿Ok? Bueno, en los primeros, desde el 1 hasta el 4, habíamos hecho una representación gráfica y con ello pues habíamos visto gráficamente cuáles eran aquellos intervalos donde era creciente y decreciente, ¿ok? Ahora vamos a utilizar lo que ya obtuvimos con algunos de ellos para demostrar analíticamente los que vienen luego, ¿ok? También pudiésemos hacer la gráfica y ver esto, ¿ok? Son dos métodos que se pueden utilizar: tener la gráfica y observarla y decir cuáles son los intervalos, o si no, de manera analítica. También, pues, conviene practicar un poco la forma analítica y por tanto, pues procedo a utilizar ese método, pues, para el ejercicio 5. El ejercicio 5 sería la imagen, o sea, f de x es igual a la raíz de x menos 2. Ok. Entonces, ¿qué debo demostrar? Voy a considerar un x1 y un x2, ¿ok? Perteneciente al dominio de la función. ¿Quién es el dominio de la función? El dominio de la función sería, recuerda que el dominio en este caso serían los valores para los cuales x menos 2 es mayor que 0. Por lo tanto, despejando, la x sería mayor o igual que 2. Lo que significa que el intervalo dominio es desde 2 a más infinito. ¿Ok? Ok, tomamos entonces x1 y x2 en el dominio de la función. Vamos a suponer que 1 es menor, x1 es menor o igual que x2. ¿De acuerdo? Entonces, esto implica que ahora, cuando yo le resto un 2 en ambos lados, sigue permaneciendo la desigualdad. Sabemos que una desigualdad, pues, se mantiene si sumamos algebraicamente un número en ambos lados. ¿De acuerdo? No importa cuál sea el signo. Ok, ahora, luego de esto, ya sabemos que la función dada por y igual raíz de x también es creciente en todo su dominio. Ok, ya lo habíamos practicado en el ejercicio 1. Recuerda que esta función era siempre creciente. Y como es creciente, cuando aplicamos la raíz en ambos lados de la desigualdad, pues se mantiene el orden establecido, ¿ok? Es decir, que la va a ser menor que la raíz de x sub 2 menos 2, ¿ok? Si tengo una expresión menor que otra, como la raíz de x es una ley de asignación de una función creciente, al aplicarlo en una desigualdad, la raíz de la expresión más pequeña siempre va a ser más pequeña, que la raíz de la expresión más grande. ¿Ok? Bien, así lo que he hecho poco a poco es, fíjate, que luego de la desigualdad voy a ir construyendo la ley de asignación, pero aplicada a x1 y a x2. Es decir, quiero obtener a la izquierda f de x1 y a la derecha f de x2. Por eso es que he ido construyéndola. Comienzo con estos dos valores, que es lo que hay aquí, un 2 restándole a la x. Entonces, resto ese mismo 2 en ambos lados. Y aquí he obtenido una desigualdad para las expresiones de x1 y x2 que deberían estar dentro de esta raíz. Bien, ahora en lo que sigue, pues aplico la raíz en ambos lados para obtener así la misma expresión, pero con respecto a x1 y con respecto a x2. Y luego lo que está a la izquierda, fíjate que es lo mismo que está aquí, pero si hubiese puesto x1 dentro de f, es decir, que esta parte de la izquierda corresponde a f de x1 o la imagen de x1. Bien, mientras que a la derecha de la desigualdad esto no es más que f de x2, con lo cual he demostrado que si x1 es menor que x2 con estos dos valores en el dominio, pues entonces la imagen del primero sigue siendo más pequeño que la imagen del segundo, ¿ok? Y esto implica que
La conclusión es que f es continua, perdón, f es creciente en todo f de f, es decir, en todo su dominio. Bien, pero estamos quizás abusando un poco a veces, porque en este caso lo he utilizado para una función que es netamente creciente. Vamos a ver ahora una donde hay un cambio de crecimiento para ver cómo lo vamos a hacer. En particular, ya hemos hecho el ejercicio 5 y el ejercicio 6 es muy parecido. Bien, vamos a tratar de hacer esto y esto le queda por ustedes. Es decir, en el ejercicio 6 van a buscar cuál es el dominio de la función, luego toman dos valores cualesquiera, x1 y x2 en el dominio, suponen inicialmente, esta es una suposición, ¿ok? Esto siempre se debe tomar como cierto, ¿de acuerdo? Y luego van a tratar de construir esta ley de asignación. Fíjese que aquí hay un signo negativo, ¿ok? Ojo con eso. Y obtener pues una desigualdad ya sea de este tipo para concluir que es creciente o ya sea de este tipo para concluir que es decreciente. Ya de por sí, conociendo que esto tiene una ley de asignación, entonces esto representa también una semiparábola que ya acostada. Dependiendo de cuál sea, pues tendremos la idea de si es creciente y decreciente. Eso nos ayudaría a entender hacia dónde vamos y qué queremos demostrar, ¿ok? En este caso solamente va a ser creciente o decreciente. Fíjate que es la parte de abajo de una parábola, ¿bien? De hecho, abre hacia la derecha, pero es la parte de abajo, es decir, va a ser algo así. No sé de dónde comienza el vértice, ¿de acuerdo? Pero va a ser algo así. Entonces sería decreciente, que quisiéramos demostrar en este caso entonces que cumple esta propiedad en lugar de esta, ¿bien? Bien, vamos entonces ahora con el ejercicio 7. Para el estudio de el crecimiento y decrecimiento de la función dada en 7, ¿okay? Vamos a utilizar el crecimiento de la función elemental y igual a x al cuadrado, ¿okay? La representación es esta parábola y observemos que ella es decreciente desde menos infinito hasta 0 y es creciente desde 0 a más infinito. ¿Bien? Ok. Esto no lo hemos hecho en un inicio porque no está desde el 1 hasta el 4, pero podemos verlo acá, ¿ok? Decrece de menos infinito hasta 0, crece desde 0 más infinito. Ahora, vamos a ver con esto donde la función, pues, la función f en 7 es creciente y es decreciente. Para ello, vamos a suponer que x1 y x2 pertenecen al dominio de f, que en este caso, como es un polinomio, es todo R. Ok, entonces comenzamos. Primero debemos dar la condición inicial, que es que x1 vamos a considerar que es menor o igual que x2. Bien, y a partir de allí pues vamos a ir construyendo. Lo primero que debemos tener es, vamos a construir esta parte que está acá, ¿ok? X al cuadrado. Y aquí sí que tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que la función x cuadrado es decreciente y creciente, dependiendo del intervalo donde esté, ¿ok? Entonces, tenemos dos casos. Caso 1. El caso 1 es que x1 y x2 pertenezcan al intervalo menos infinito 0, ¿ok? Si pertenecen a este intervalo, pues entonces x1 menor o igual que x2 implica, lo que implicaría es lo siguiente: si son dos valores aquí en este intervalo, al aplicar el cuadrado, como esta es la función cuadrática, en ambos lados, fíjate que es decreciente, ¿ok? En este intervalo esta función es decreciente y es la función que vamos a aplicar a ambos lados de esta desigualdad, es decir, que x1 al cuadrado va a ser mayor o igual que
x sub 2 al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué cambié la desigualdad? Porque estoy suponiendo que x1 y x sub 2 están de este lado, es decir, de menos infinito hasta 0, ¿ok? Si ellos están allí, al aplicarle esta función, esta es la que estoy aplicando, que es decreciente en este intervalo, pues entonces lo que estoy haciendo al aplicarla es elevar esto al cuadrado y este al cuadrado al mismo tiempo. Como es decreciente, se invierte la desigualdad. ¿Ok? Estoy utilizando aquí entonces el decrecimiento en este intervalo de esta función. Luego de eso, lo que voy a hacer es tratar de seguir construyendo esto, ¿no? Ahora debo multiplicar por un negativo, porque fíjate que aquí la expresión cuadrática tiene un coeficiente menos 1, ¿ok? Si multiplico por menos 1, se invierte la desigualdad. Luego podemos sumar el 9 para seguir construyendo esta expresión. Sumamos 9 en ambos lados. Al sumar una cantidad en ambos lados, pues no se altera el orden de la desigualdad. Bien. Del lado izquierdo lo que estamos obteniendo es esta misma expresión pero con el x1. Lo que quiere decir es que eso es f de x1. Y del lado derecho tendríamos esta misma expresión pero con x sub 2. Es decir, que sería f de x sub 2. Y aquí obtenemos entonces, en este caso, que la función es creciente, desde menos infinito hasta 0. ¿Ok? Ahora el caso 2. En el caso 2 tenemos x sub 1 menor o igual que x sub 2 para x sub 1 y x sub 2 perteneciente a 0 más infinito. Puedo colocarlo con el 0 incluso. Bien. Entonces, si esto es así, si estamos desde 0 más infinito, ahora esta función de 0 más infinito es creciente. Como voy a aplicar el cuadrado en ambos lados, lo que estoy aplicando es esta ley de asignación. Y esta ley de asignación es de una función creciente en este intervalo. Entonces, tengo que x1 al cuadrado va a ser menor o igual que x sub 2 al cuadrado. Preserva la desigualdad. Nuevamente multiplico por negativo para obtener esta expresión. Sería menos que x sub 1 al cuadrado mayor o igual, al multiplicar por un negativo en ambos lados, cambia el orden, ¿ok?, de la desigualdad. Y ahora pues sumamos el 9. Sería 9 menos x sub 1 al cuadrado mayor o igual que 9 menos x sub 2 al cuadrado. La parte de la izquierda no es más que la imagen de x1 como antes, y la parte de la derecha la imagen de x sub 2. Lo que tenemos entonces es que se ha invertido el signo de desigualdad con respecto a las imágenes. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que f es creciente en menos infinito 0 y f es decreciente en 0 más infinito. Ok, esta es la forma analítica de demostrar el crecimiento. Si nosotros quisiéramos visualizar esto gráficamente, pues sería sencillo. Ya sabemos que esto no es más que reflejar x al cuadrado con respecto al eje x, ¿ok? La gráfica sería para abajo, y luego subirla 9 unidades, es decir, que ubicaríamos el vértice en el número 9 por acá, ¿de acuerdo? Y luego bajaría. Se vería algo así más o menos, lo voy a hacer rápido, con el vértice sobre el eje y, por lo cual se nota que de menos infinito hasta 0 sería creciente y desde 0 más infinito sería decreciente, tal cual como hemos probado a través de este método analítico. No siempre será sencillo tener una gráfica. Hay algunas leyes de asignación cuya gráfica es más difícil de representar y se necesitan otros métodos que todavía no manejamos en el curso. Y
en esos casos, tener la gráfica sin usar ningún software, pues quizás sea complicado. Y tendríamos que, por lo tanto, desarrollar las características de crecimiento o las caracterizaciones, ¿ok? Analíticamente. De esta manera, pues podemos seguir trabajando con los otros ejercicios. Por ejemplo, en el ejercicio 8 tenemos un valor absoluto. Bien, podemos representarlo gráficamente para que se observe más o menos de qué estamos hablando. Tener una guía, que es lo importante de poder hacer una representación gráfica rápida. Pero sabemos que esto es un valor absoluto. Y adentro tenemos una recta. A la final esto va a tener una forma de una B. Es decir, que va a tener una parte decreciente y una parte creciente. Y el menos 2 lo que va a hacer es que nos baja esa gráfica 2 unidades. Bien. Es decir, que si este es el eje, pues entonces estaría más abajo. Algo así. Bien. Aquí entonces vamos a tener varios casos. Vamos a separarlo por casos. Intenten hacerlo de la manera analítica y también intenten representarlo gráficamente y visualizar. ¿Ok? Para el ejercicio 9, pues lo que tenemos es prácticamente el ejercicio que teníamos acá y también tenemos pues la raíz, ¿no? Ahora, la diferencia está en que aunque la construcción es similar y las consideraciones iniciales son similares, también debemos notar que aquí no será el dominio R. Aquí tenemos que ver dónde está, ¿ok? En particular, esto sería una semicircunferencia con radio 3 y centrado en el origen, ¿no? Sería algo así. Bien, entonces de aquí vamos a tener dos tramos, uno que es creciente y otro decreciente. Y fíjate que el dominio sería de menos 3 a 3. Bien, por lo cual deberíamos tener dos casos. El primer caso sería desde menos 3 a 0 y el segundo desde 0 a 3. Desde menos 3 a 0 sería creciente. La demostración sería por construcción de manera similar que en el ejercicio 7. Para el ejercicio 10, pues ya sabemos que tenemos una recta y en este caso siempre las imágenes van a ser iguales. Como se cumple la tesis siempre, en ambos casos esta función es tanto creciente como decreciente. Y con esto pues culminamos con el ejercicio 7.